Muchas culturas antiguas de todo el mundo tienen su propio mito de la creación para explicar sus orígenes y cómo surgió el universo. Pero pocos son tan vívidos o tan apocalípticos como el mito de la creación de los aztecas. Este mito se conoce como el mito de los 5 soles, en el que el mundo se crea y se destruye una y otra vez. Como sugiere el nombre dado a este mito, el mundo actual es el 5º, precedido por 4 ciclos de creación y destrucción. Si bien los aztecas creían que ahora vivimos en el 5º ciclo de creación, también creían que la destrucción sobrevendría si descuidaban su deber de alimentar al dios del sol. Yo soy el documentalista. Y esto es Sacrificio y Destrucción, la creación del universo según los aztecas. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Diferentes relatos. Antes de entrar en los detalles del mito azteca de la creación en sí, hay que mencionar que existen varias versiones de la historia. En algunos casos, estas diferentes versiones incluso se contradicen entre sí. Una de las razones de las múltiples versiones del mito es la forma en que se transmitió. Como el mito de la creación se transmitió originalmente de forma oral, surgieron diferentes versiones. Otra razón es que los aztecas incorporaron los dioses y mitos de los pueblos que encontraron y conquistaron, modificando aún más el mito. El mito de la creación azteca comparte similitudes con el de los mayas, que se encuentra en el Popol Vuh, su relato sagrado fundacional. Por ejemplo, ambos mitos de la creación son de naturaleza cíclica, aunque la versión maya tiene 4, en lugar de 5 ciclos. El panteón azteca. El mito azteca de la creación comienza con un par de dioses creadores conocidos colectivamente como Ometecutli, que significa 2 señores en la lengua azteca del náhuatl. Ometecutli era la deidad masculina y Omecihuatl era su contraparte femenina. Los aztecas creían que Ometecutli residía en Omeyocan, que significa 2 lugares o cielo doble, el 13º y más alto cielo en el sistema de las creencias de los aztecas. Por cierto, Ometecutli era la única deidad azteca que no tenía un templo dedicado a él, ni ningún culto formal en su nombre. Al parecer, los aztecas pensaron que, dado que la deidad vivía tan lejos de ellos, nunca interactuaría con ellos directamente. A pesar de la lejanía de Ometecutli, los aztecas creían que era un omnipresente dios, que estaba en cada acto ritual y en cada ritmo de la naturaleza. Según el mito azteca de la creación, Ometecutli se creó a sí mismo, tras lo cual, siendo tanto hombre como mujer, el dios tuvo 4 hijos: Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y Xipetotec. Estos 4 dioses representaban, entre otras cosas, los 4 puntos cardinales: sur, este, oeste y norte respectivamente. Dioses y monstruos. Estos 4 dioses existieron durante algún tiempo, 600 años, según una versión del mito, antes de que empezaran a crear el universo. Crearon el tiempo cósmico y el mundo y todas las demás deidades. En una versión del mito, los 4 dioses crearon un monstruo marino gigante llamado Zipactli, que era parte cocodrilo y parte pez. Mientras los hijos de Ometecutli seguían creando el universo, este gran monstruo se convirtió en una fuente de problemas.
Zipactli vivía en el agua y tenía un apetito insaciable. Por una razón u otra, las creaciones de los dioses caían al agua e inevitablemente acababan siendo devoradas por Zipactli. Finalmente, los 4 dioses decidieron que ya era suficiente y entraron en guerra contra el monstruo marino. Zipactli fue arrastrado en 4 direcciones, pero se defendió violentamente. Al final, sin embargo, el feroz monstruo fue derrotado y destruido. La creación del universo. Posteriormente, los dioses utilizaron el cadáver de Zipactli para crear el universo. Los 13 cielos fueron creados sobre la cabeza del monstruo, la tierra sobre su cuerpo y los 9 inframundos a lo largo de su cola. La creación del universo a partir del cadáver de Zipactli no solo forma parte de la historia de la creación azteca, sino que también ilustra la cosmovisión azteca, que los aztecas representaban sobre todo en su arte. Los aztecas creían que el templo mayor de Tenochtitlan ocupaba el centro del universo. El mito de Zipactli indica que la tierra se encuentra entre los cielos y el inframundo. En el plano terrenal, los aztecas creían que el universo se extendía en 4 direcciones desde el templo mayor. Sin embargo, el mito de la creación azteca no termina con la muerte de Zipactli. Aunque el universo se creó a partir del cadáver del monstruo marino, todavía estaba incompleto y necesitaba una fuente de energía. Para los aztecas, esta energía era el sol. El sol, sin embargo, era una entidad tan poderosa que no podía ser creada simplemente por los dioses. En su lugar, había que hacer un sacrificio para que el sol fuese creado. Por lo tanto, Tezcatlipoca se sacrificó saltando a un fuego, creando así el primer sol, también llamado Cuatro Jaguar. Por una razón, Tezcatlipoca solo fue capaz de producir medio sol, resultando en una creación incompleta. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Tezcatlipoca era una deidad azteca importante, cuyo nombre se traduce en espejo humeante. Se le consideraba el dios de la magia y la noche, así como la deidad de los reyes y los jóvenes guerreros. El archirrival de Tezcatlipoca era Quetzalcóatl, y una disputa entre estos 2 dioses acabó con el fin de la era del primer sol. Durante este primer ciclo de creación, los dioses hicieron a los primeros humanos de ceniza. Sin embargo, estas personas eran gigantes, y los aztecas creían que solo comían bellotas. Según el mito, el primer ciclo de creación duró un total de 676 años, y llegó a su fin cuando se produjo una pelea entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Al parecer, este último quería sustituir al primero como sol. Como resultado de la pelea, el sol fue eliminado del cielo, lo que enfureció a Tezcatlipoca. Por ello, el dios envió a los jaguares, el animal más asociado a Tezcatlipoca, para que devorasen a los gigantes. Tras la destrucción de los gigantes, Quetzalcóatl se sacrificó saltando al fuego y convirtiéndose en el segundo sol, también llamado Cuatro Vientos. Quetzalcóatl, cuyo nombre significa serpiente emplumada, es posiblemente una de las deidades más conocidas del panteón azteca. La creación del hombre. Durante la era del segundo sol, se crearon humanos de tamaño normal. La gente de esta época subsistía a base de piñones. Y según la versión del mito, la era del segundo sol fue inicialmente pacífica. Sin embargo, con el tiempo, los humanos se corrompieron y fueron convertidos en monos por Tezcatlipoca, quizás como venganza por lo que Quetzalcóatl le había hecho. Esto enfureció a Quetzalcóatl, que envió un huracán para destruir a los monos. Según otra versión del mito, Tezcatlipoca anhelaba volver a ser el sol. Por ello, se transformó en jaguar y echó a Quetzalcóatl de su trono. En represalia, Quetzalcóatl envió inundaciones y huracanes para destruir el mundo.
Algunos humanos pudieron escapar de esa destrucción trepando a la cima de los árboles, y estos supervivientes se convirtieron en monos. Al igual que el primer sol, esta era también duró 676 años. Tlaloc y el tercer sol. El dios que se convirtió en el siguiente sol fue Tlaloc, el dios azteca de las lluvias y la fertilidad. Este dios no era uno de los 4 hijos de Ometecutli, pero era una deidad muy importante. No obstante, al igual que Quetzalcóatl, Tlaloc era un dios adorado en toda Mesoamérica, ya que los dioses de la lluvia se encuentran en muchas culturas de esta región. Además, se cree que Tlaloc es uno de los dioses mesoamericanos más antiguos, ya que sus orígenes se remontaban a los olmecas, la primera gran civilización mesoamericana conocida. El tercer sol era conocido también como Cuatro Lluvia, y esta era estaba dominada por la lluvia. La gente de esta era comía semillas que crecían en el agua. Según una versión del mito, este mundo terminó cuando Quetzalcóatl hizo llover fuego y ceniza del cielo. Al igual que en la era anterior, hubo algunos que lograron escapar de la destrucción del mundo, y estos supervivientes se transformaron en pavos, mariposas o perros. A pesar de las súplicas del pueblo, Tlaloc se negó a permitir que las lluvias cayeran. Finalmente, el furioso Tlaloc hizo caer fuego, en lugar de lluvia, que envolvió la tierra en llamas y puso fin a esta era. La era del tercer sol solo duró 364 años. Calxiuhtlicue y el cuarto sol. El cuarto sol, también conocido como Cuatro Aguas, fue creado por Calxiuhtlicue, la hermana de Tlaloc, y su segunda esposa, Calxiuhtlicue, cuyo nombre significa la de falda de jade. Era adorada como la diosa de las aguas que se acumulan en la tierra, es decir, los ríos, los lagos, los océanos, etc. Además, era la protectora de los partos y los recién nacidos. La era del cuarto sol era una época dominada por el agua y sus habitantes se alimentaban del maíz. La era del cuarto sol duró 676 años y terminó con un gran diluvio. Según el mito azteca de la creación, tanto Tezcatlipoca como Quetzalcóatl estaban celosos de Calxiuhtlicue y la abatieron. Cuando la diosa cayó de su trono, el cielo se abrió y la tierra se inundó. Todas las cosas fueron destruidas una vez más y la gente se transformó en peces. El quinto ciclo y los 2 soles. Los aztecas creían que, tras la cuarta destrucción del mundo, los dioses se reunían en Teotihuacán para decidir quién de ellos se convertiría en el siguiente sol. Curiosamente, ninguno de los dioses quiso sacrificarse esta vez. Finalmente, el orgulloso Texistecatl se ofreció a saltar al fuego. No obstante, en el último momento, el dios dudó y no se sacrificó. En ese momento de vacilación, otro dios, el humilde Nanahuatzin, saltó a las llamas y se convirtió en el sol. Texistecatl se sintió avergonzado por su cobardía y saltó tras Nanahuatzin, convirtiéndose así en un segundo sol. La existencia de 2 soles simultáneos, sin embargo, supuso un dilema para los otros dioses, ya que su energía combinada abrumaría al mundo. Resolvieron este problema lanzando un conejo a la cara de Texistecatl para atenuar la luz, lo que convirtió al dios en la luna. Según los aztecas, esta es la razón por la que hoy hay un conejo en la luna. Otro problema al que se enfrentaron los dioses fue el hecho de que Nanahuatzin era débil, por lo que el sol estaba inmóvil. Por ello, el resto de los dioses le dieron su sangre para ponerlo en movimiento. En otra versión del mito, el sol fue puesto en movimiento por Eecatl, el dios del viento, que sopló ferozmente sobre él. La época en la que vivimos hoy.
El quinto sol es conocido también como Cuatro Movimiento, y es la era en que vivimos hoy. Los aztecas creían que esta era sería destruida por un gran terremoto y su gente será devorada por monstruos del cielo. Según la creencia azteca, el sol desaparecerá si no se nutre de ofrendas de sangre y sacrificios, lo que conducirá al fin de la era actual. Por lo tanto, creían que era su deber asegurarse de que el sol fuera alimentado. El mito de la creación azteca proporciona una visión profunda de las creencias que esta civilización tenía sobre los orígenes del universo, incrustadas en el mundo que veían a su alrededor. Además, el mito nos muestra las presiones clave de su civilización, deificadas en el panteón azteca, y, por último, los peligros que los aztecas sentían en su entorno y su preocupación por la supervivencia. Todo esto ayuda a explicar lo que les llevó a sus rituales más extremos. Por ejemplo, el sacrificio humano. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Sacrificio y Destrucción, la creación del universo según los aztecas.